Antes de empezar el episodio de hoy, vamos a hacer un disclaimer, una explicación. Y es que cuando hablamos en este podcast con algún profesional dedicado al mundo de la salud, sea en la rama que sea, no debes interpretarlo como una consulta clínica, no debes interpretarlo como un consejo personalizado ni nada por el estilo. Esto no sustituye a ninguna actividad que tenga que ver con la salud. Es simplemente una entrevista en la cual la persona, el profesional o la profesional del mundo de la salud nos cuenta lo que estima conveniente. Así que una vez hecho este disclaimer, disfruta del episodio. Pues hoy en este podcast, en el que hablamos tanto de viajes, hablamos de turismo, hoy vamos a hablar de algo que es transversal a todo en esta vida, como es la alimentación. Y no solo la alimentación, sino que vamos a hablar de bichitos, vamos a hablar de bacterias y cosas así, que muchas veces tienen una connotación equivocada. Y para entenderlo correctamente y además que cuando viajemos pues no se nos desmanden tanto estas cuestiones nutricionales como suelen ocurrir tantas veces, especialmente cuando vacacionamos, tenemos a un gran especialista hoy con nosotros que enseguida vais a reconocer. Quédate hasta el final porque el episodio va a ser muy entretenido y muy interesante. Bienvenido, bienvenida a este podcast entre lápices y pantallas en el que ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al mundo del turismo, de los hoteles, de los viajes, todo lo que tiene que ver con la hospitalidad. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Puedes entrar en easaedro.com. Tenemos con nosotros hoy a Xavier. Muy buenas tardes, Xavier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos deseando ya, como solemos decir, coserte a preguntas, pero antes de ello, pues, oye, cuéntanos un poquito para aquellas personas que no te identifiquen tanto por el nombre, aunque probablemente sí que si estuvieran viendo una foto tuya, si están viendo la portada, ya te habrán identificado, pero para aquellos que no te tengan muy ubicado, pues oye, como solemos decir, ¿quién es Xavier y por qué está aquí hoy con nosotros? Pues yo soy un nutricionista, con formación de nutricionista, pero que se alejó un poco. Mi singularidad bajo el punto de vista profesional es que no me convencía los patrones y los protocolos con los que te enseñan a trabajar a un nutricionista y cómo lo forman. Soy un analista metabólico más que un nutricionista. Yo lo que hago es investigar cómo está funcionando tu metabolismo para saber qué es lo que le sobra y qué es lo que le falta. En el momento que encontramos eso, conseguimos que el metabolismo de esa persona funcione y que su cuerpo funcione perfectamente bien y se pueda regenerar. Eso es un trabajo de mucha investigación, pero con unos resultados fantásticos. No es simplemente lo que comes, sino cómo transformas el alimento. Eso lo podemos ir analizando durante el camino y ya veréis que es muy interesante. Bueno, de hecho, Xavier es bastante conocido por emplear repetidamente o hablar repetidamente de un concepto que hoy volveremos a explicar sin ningún problema, que es esto de microbiota, que bueno, pues ahora resulta como básico para entender muchas de las cuestiones que ocurren, sobre todo aquellos que nos escucháis desde diferentes regiones del mundo, aquellos que estáis en Asia y aquellos que estáis en América, probablemente al hablar de la microbiota pues entenderéis muchas de las cuestiones que a lo mejor pues os resultan curiosas en cuanto a la reacción del organismo a ciertos alimentos. No vamos a hacer en este podcast estas cuestiones del clickbait que os podréis encontrar por ahí con muchas entrevistas a Xavier, con estas expresiones de las calorías no existen y cuestiones así que llaman la atención, porque bueno, él directamente nos va a explicar tranquilamente por qué se dice eso, porque tiene un sentido. Y vamos a empezar, si te parece, Xavier, por definirle a nuestra audiencia esto de la microbiota, qué es y por qué es básico para poder seguir hablando. Pues fijaros, la microbiota es un ecosistema que tenemos en el intestino que es como nuestro motor, el motor que transforma el alimento en energía. Es por eso que yo siempre digo que las calorías no existen, pero básicamente porque nuestro cuerpo no es un calorímetro. Es nuestra microbiota la que, en función de cómo está constituida,
transformará ese combustible que es el alimento en la energía que necesitan nuestras células para funcionar. ¿Y de qué depende de eso? De esa primera configuración. ¿Y cuándo se realiza esa primera configuración? En los 1000 primeros días de vida, en función de cómo, si hemos nacido por cesárea o por parto natural, si nos ha dado el pecho nuestra madre y cuánto tiempo, cuando nos ha destetado, cómo nos han alimentado. Eso lo que va a conseguir es que haya un ecosistema singular para cada persona. Y eso es lo que tenemos que conservar y alimentar para que transforme ese combustible en energía y funcionemos correctamente bien. He oído en alguna ocasión comparar la microbiota de cada persona con una huella dactilar. ¿Esto tiene sentido a la hora de poder, digamos, trabajar con ello, con este concepto? Y por otro lado, esto también explica que haya regiones donde, por ejemplo, la población pues, sea más intolerante ante ciertos alimentos que en otras regiones del mundo no lo sean y este tipo de cosas. Sí, es absolutamente cierto. La microbiota, no hay dos microbiotas iguales, porque no hay dos personas iguales. No hay dos maneras, no se han alimentado a las personas exactamente de la misma manera. Y fijaros, la microbiota influye no solamente cómo naces, sino influye en el equilibrio del sistema nervioso de la madre durante el embarazo y en los primeros 1000 días de vida. Porque están conectados los sistemas nerviosos. Hay estudios que demuestran esto. Esto puede afectar al desarrollo normal de tu microbiota. ¿Por qué hay países que tienen una aceptación a unos alimentos y otros países que no? Sencillamente por eso. Porque como se constituye en 1000 primeros días, depende de cómo se alimente esa familia en Japón, va a aceptar los alimentos típicos de allí, como por ejemplo los almidones, tendrán una microbiota con unas bacterias que llaman sacarolíticas primarias, que son las que desmontan los almidones, mucho más efectivas que no nosotros. 100 gramos de arroz en nosotros o en un japonés o un chino no transforma la energía igual. Por lo tanto, por eso, cuando nos trasladamos, puede ser que nuestra microbiota se resienta. ¿Y esto tiene algún componente epigenético más allá de los primeros 1000 días o es algo ya irrevocable y que queda para siempre? No, para nada, para nada. Pero precisamente lo que hago yo en nuestra clínica es averiguar cómo está para poder centrarla. Hay personas que tienen un pH intestinal completamente fuera de su rango, lo corriges y el ecosistema microbiano se vuelve a colocar en el sitio correcto. Sí, se puede modular de nuevo, se puede corregir las carencias que hayamos podido tener en esos 1000 primeros días, por decirlo de alguna manera. Y una curiosidad, antes de empezar a hablar en temas prácticos, al oírte hablar de esa conexión del sistema nervioso de la madre con el bebé, ¿tiene algo que ver el padre en todo esto? No. Esa conexión se ha podido demostrar. La conexión que hay padre-hijos es visual, es contacto visual. El hijo reacciona a cómo ve y los gestos que tiene un padre, pero con la madre es completamente diferente. Hay estudios que son impresionantes, donde se ha podido constatar que hay una conexión bioeléctrica. Se ha podido verificar el resultado, pero no el por qué ni el cómo, pero una madre y unos hijos están conectados de una manera que parámetros de estrés de la madre inmediatamente suben los parámetros de estrés del hijo, monitorizados los dos en un laboratorio. Con el padre no, con la madre sí. Era simplemente la curiosidad. Sí, es tremendo, es tremendo, pero hay que tener muy en cuenta ese concepto. No, desde luego, parece como que sean cuestiones que han sonado como muy místicas, por así decir, en algunos momentos, y que se van aterrizando poco a poco con algo más allá de esa mística, sino algo más tangible y más
mensurable, ¿no? Aunque te voy a ser sincero, me ha gustado esa manera de presentarlo cuando decías no sabemos por qué, pero sabemos el resultado, ¿no? Sí. Parece una buena manera de empezar a hablar. Estamos muy acostumbrados a que se sienta cátedra de manera excesivamente rápida con algo que luego se desdice un año después, ¿no? Entonces, te voy a ser sincero, me ha gustado esta manera de empezar a hablar porque parece que van a quedar las cosas muy claras. Y realmente, para seguir hablando, estás trabajando en una clínica y me gustaría un poquito que nos explicaras cómo es esta clínica, por qué existe y acto seguido, pues cuáles son esas cuestiones más habituales que busca que le resolváis la gente que acude a vosotros, así en grandes rasgos. Pues mira, yo desarrollo mi proyecto dentro de un proyecto multidisciplinar que se llama Regenera Clinic, aquí en Barcelona, estamos en el Paseo de Gracia, y es un proyecto de medicina regenerativa. O sea, es muy bonito porque intentamos sanar a las personas desde dentro hacia afuera. Tenemos todas las especialidades desde medicina regenerativa, cirugía mínimamente invasiva, tenemos incluso quirófano dentro de la clínica, pero todos los profesionales están todos conectados entre sí. O sea, un paciente que llega por vía medicina regenerativa, donde tiene la piel que se le tiene que tratar, rápidamente pasa a mi departamento para ver si hay carencias micronutricionales que hagan que esa piel se esté oxidando antes. Después vuelven a coger los especialistas en medicina regenerativa o medicina estética y hacen el tratamiento final. Pero fíjate, desde dentro hacia afuera, no simplemente es por tener un problema de piel o un problema de salud, hacerlo desde fuera, sino buscamos el origen dentro. Y esto la verdad es que es un proyecto muy bonito y todos hay como una especie de comité asesor de cada paciente donde su patología o su problema, tanto sea estético como sea médico, se pone en ese comité y se evalúa en ese comité y lo lidera la dirección médica. Es muy, muy interesante. Y cuando la gente llega a hablar con vosotros, así como decía, a grandes rasgos, cada persona evidentemente es un mundo y tiene sus inquietudes, ¿tenéis algún tipo de, digamos, algo predominante o más habitual que sea lo que encontréis como un problema más recurrente que se os pida ayuda? Mira, en mi departamento, que la verdad es que es bastante transversal porque es transversal con la cirugía, con la medicina estética, con el endocrino, o sea, con todos los especialistas que tenemos allí, es bastante transversal porque siempre miramos el origen metabólico, ¿no? Pero cuando me vienen a mí directamente, en la gran mayoría de personas que vienen con grandes problemas gastrointestinales, que esto se traduce en episodios de inflamación, o es que me estoy engordando mucho, pero tengo mucho dolor en el intestino, se me infla, o al revés, no puedo engordarme, me estoy implosionando, tengo problemas gastrointestinales, me gustaría ver qué pasa. O sea, vienen personas precisamente no a que les hagamos una dieta, sino a que averigüemos qué es lo que le pasa. El tema es más complejo que una receta para todos y Tanto. vamos a intentar dejar esto perfectamente claro hoy con tu ayuda porque creo que es muy necesario tu presencia aquí para muchas cosas, ¿no? Y también pues podríamos mencionar un poquito para irnos poniendo en contexto pues cuestiones que seguro que te llegan de personas que viajan, que se van a un crucero, que podría ser a lo mejor el punto álgido, ¿no? De este problema de la variación pues hasta de todo, de cantidades, de todo, no solamente de las cantidades, pero también cuando se van de viaje y pues tengo unos problemas de que cada vez que voy de viaje pues o no me encuentro bien o me mareo mucho en el barco, se puede hacer algo, podemos tener algún tipo de a través de esta alimentación o de algún tipo de hábito pues mitigar el jet lag, por ejemplo, cuando se viaja a lugares más alejados con diferencias horarias. Entiendo que esto también te ha tenido que llegar y que seguro que en algún momento habéis tenido que planteároslo y echarle un vistazo, ¿verdad? Claro. Fíjate. Hay un dato que es bastante impactante. La verdad es que de las personas que vienen, que han viajado,
entre un 50% de las personas que viajan experimentan alteraciones digestivas. Es curioso, ¿eh? O sea, es o antes, o sea, durante el viaje o después del viaje. O sea, realmente el cambiar de hemisferio, el cambiar de aguas, de temperatura, afecta directamente a ese ecosistema que tiene que procesar nuestros alimentos y tiene que hacer que nosotros funcionemos bien. Es bien así, ¿eh? Viajar tiene una afectación en más del 50% de las personas en su microbiota. No hay ninguna duda de que eso es así. Seguramente la microbiota también se ve afectada, por lo que te estoy oyendo, por tu estado anímico y de nervios, que también influirá, ¿no? Cuando esa emoción de ir de vacaciones hace que te siente todo mejor o peor, ¿no? En esos momentos imagino que también influirá. Sí, tanto y tanto. O sea, el estrés del viaje ya piensa que tu cortisol cuando se activa con el estrés, lo primero que hace es paralizar tu sistema digestivo. O sea, es porque él no sabe que es que tú estás nervioso por la ilusión de viajar o es que te viene a comer un bicho. O sea, tu sistema nervioso no lo sabe. Y lo primero que va a hacer es paralizar tu intestino. Paralizarlo porque tienes que salir corriendo, según él, ¿no? Entonces, ese factor de estrés en el aeropuerto, la falta de sueño que te puede generar el viaje, es que mañana tengo que ir al aeropuerto, a coger el taxi, voy a coger cola. Todo esto lo que hace es levantar el cortisol. Y eso afecta a la microbiota sin ninguna duda, ¿eh? Entiendo que también, en este sentido, hilando con lo que estás diciendo, yo voy hilando conceptos y tú Sí, me claro. dices cuándo tiene sentido y cuándo no, ¿eh? Uh-huh. Estaba pensando que a lo mejor también tiene esa incidencia los famosos ciclos circadianos, ¿no? En la incidencia que pueda tener el sueño y el descanso con esta alteración también intestinal. Y entiendo que nos podrás decir de alguna manera genérica, Sí. a grandes rasgos, quiero decir, más que genérica, porque genérica ya hemos dicho que es bastante complicado, cómo debemos ir planteándonos estas cosas para que no nos afecten tanto. Por ejemplo, en el caso del jet lag que decíamos antes, ¿no? Que seguro que mucha gente te lo ha preguntado, oye, cuando puedo dormir, ¿puedo hacer algo para dormir mejor, más allá de tomarte una pastilla para dormir, ¿no? Que sería un poco de lo que no se trataría, pues, o bueno, de que te den como en los dibujos animados, ¿no? Con un martillo ahí y te duerman, ¿no? Pues cómo plantearlo de una manera más lógica, ¿no? Seguro que también es algo en lo que puedes dar algún tipo de indicación. Sí, claro, mira, el ciclo circadiano se tiene que respetar sí o sí porque date cuenta que todas nuestras hormonas, todas, tienen horario, todas. Una vez hice una charla sobre fotónica, de cómo afecta el metabolismo, y es muy interesante. Tus células reciben fotones de diferentes longitudes de onda y eso activa procesos metabólicos. De hecho, tu glándula pineal es receptora de una longitud de onda que es la infrarroja cercana. Ella sabe qué hora es en función de la luz que nos penetra. Fíjate, para poder viajar, los tips que podríamos tener en cuenta es tips antes del viaje, cómo prepararnos durante y los primeros días de estar allí. ¿Por qué? Porque nos tenemos que sincronizar con la nueva ubicación y la nueva luz que tendremos en ese sitio, porque las hormonas que tenemos aquí, y si nos vamos al este, pues tendremos otra luz en otro horario y nuestras hormonas van a estar que no saben qué pasa. Pero sí, por ejemplo, si quieres que te explique algo, una cosa muy sencilla. Si antes del viaje, pues unos días antes del viaje, mira, si fuéramos hacia el este, deberíamos acostarnos una hora antes cada día para intentar ya empezar a sincronizar nuestras hormonas. Al contrario, si fuéramos al oeste, deberíamos de una hora después cada día. Esto ya va a empezar a que empezamos a corregir ese reloj biológico, que es para que no nos afecte después a nuestra microbiota. Uh-huh. Durante el vuelo, por ejemplo, podríamos hacer, siempre que son vuelos largos, son los vuelos que nos cambian ese horario. Uh-huh. Lo primero que deberíamos de hacer es que nos esté tocando la luz, mientras que abramos la ventana, que nos toque la luz durante el vuelo. Una cosa que podríamos hacer también es, para que tu cerebro se dé cuenta que ya está en otro horario, es
una cosa tan sencilla como cambiar la hora del reloj al destino, ya deberíamos de tener eso. Y si es de noche, intentar dormir dentro del avión; si es de día, intentar que no, porque tenemos que tener esa captación de fotones. De esa manera iremos amortiguando esos efectos del jet lag. Esto es durante el vuelo. Bien, y después, una vez lleguemos allí, una de las cosas que funcionan muy bien es no comer de seguida. O sea, deberíamos de hacer como un desayuno y una cena solamente. No, porque nuestra digestión necesita estabilizarse. Llegamos allí, nuestras hormonas tienen que empezar a captar luz, tienen que saber que están en un hemisferio diferente. No vamos a interrumpir todo eso con una digestión. La idea sería hacer un ayuno prolongado, pero con que hagamos un desayuno y una cena, eso nos va a ayudar también. Y evidentemente, cuando lleguemos al destino, tenemos que, si es de día y tenemos sueño, no dormir. Si es de noche y no tenemos sueño, tenemos que intentar dormir. ¿Por qué? Porque tenemos que volvernos a sincronizar. Eso serían esos 3 franjas que podríamos tener en cuenta: antes, durante y los primeros días. Si se hace así, la verdad es que funciona muy bien. Y claro, y con todo esto que estás comentando, se me viene también a la cabeza, hilando, en un caso, por ejemplo, como pueda ser un crucero, que Sí. es un cambio de hábitat, digamos, ¿no? De cómo uno tiene sus hábitos en casa, y que no están tan relacionado directamente como podría ser, pues me estoy imaginando, pues eso, irte de Madrid a Tokio y tener un cambio de espacio tan grande, con de todo grande. En el caso, a lo mejor, de algo como un crucero, que puedas estar dando vueltas por el Caribe o por el Mediterráneo o por Alaska o por los fiordos noruegos, por decir algo, ¿no? Que no es algo que haya ese cambio tan drástico porque te vas moviendo despacio, pero que el cambio de hábitat es tan grande con el que puedas tener en tu casa. Ahí se puede dar algún tipo de tip para que, bueno, pues no sea tan, voy a decir dramático, exagerándolo a veces, ¿no? Pero para que no sea tan grande el cambio o la afección que se pueda tener. No, la verdad es que ahí habrá menos. Si has hecho algún crucero, verás que el desplazamiento del barco lleva una progresión mucho más lenta y tu cuerpo se adapta mucho más rápido. Otra cosa es que se adapte a las condiciones del agua del crucero o las condiciones del destino de ese crucero, donde vamos a cambiar de alimentos y vamos a cambiar de aguas. El agua es fundamental. Piensa que el pH simplemente del agua del destino donde vayamos puede ser que nos afecte al microbiota. O sea, las hormonas en un crucero no se van a ver muy afectadas. Lo que sí que tenemos que tener una estrategia alimentaria del destino. Eso sí que puede ser. Como por ejemplo, lo que tenemos que hacer es evitar todo lo que sea crudo. Las salsas, los hielos en las bebidas, zumos naturales, ensaladas. Todo lo que sea crudo, eso deberíamos de evitarlo, porque eso sí que puede ser que nuestra microbiota no se adapte, o no, básicamente no es nuestra microbiota, nuestro sistema inmune, que el 80% del sistema inmune se crea en el intestino. Allí es donde ese sistema inmune está adaptado a donde estás tú ahora. Si tú te vas a otro sitio y empiezan a entrar alimentos que pueden traer patógenos, de los cuales no tenemos adaptación todavía, por eso hay que tener ese cuidado en comer cosas crudas en los destinos de un crucero. No por las hormonas, pero sí por el tipo de alimento. Ahí tenemos que intentar comer las cosas cocinadas siempre, y si hay carnes o pescados, pues tienen que estar bien cocidos. Y tenemos que tener cuidado con las frutas. Las frutas tienen que ser que se puedan pelar, donde no hayan podido entrar los patógenos. Bueno, estas son las pequeñas reglas que deberíamos de tener en un crucero, por ejemplo. Bueno, y esto que estás diciendo, aunque vayas en un avión a cualquier lugar, también entiendo que son de aplicación, ¿no? Porque claro. es lo mismo, también te afecta de la misma manera. Y mira, yo tenía preparada una pregunta, preparada en el sentido de lo que preparamos las preguntas en este podcast, que está en la mente. Quería preguntarte acerca del agua.
quería Sí. preguntarte, pues mira, te lo voy a preguntar de la siguiente manera. ¿Por qué cuando vas al supermercado hay botellas de agua que valen 10 euros y hay botellas de agua que valen uno? Pues mira, yo creo que esto es estrategia de marketing total. Lo que tenemos que conseguir es, date cuenta, el agua, has tocado la clave, ¿eh? Es fundamental para la vida, pero el agua en sí no es la fundamental para la vida. O sea, si yo te doy agua destilada y bebes agua destilada durante 4 días, mueres por fallo microorgánico. O sea, Ujú. el agua no es, el H2O no es, son los electrolitos que contienen el agua. Esto es lo que te va a dar vida. Tu cuerpo es bioeléctrico, necesita conductividad. El agua no la conduce. Lo conduce los electrolitos, las piedras eléctricas que contiene el agua. El agua de forma natural se arrastra por la montaña y va cargada de electrolitos. Entonces, ¿qué debería de escoger yo en un agua? Primero que sea lo más natural posible, que esté en una botella de cristal y no tenga un tapón de aluminio. Después os explicaré el tema de los disruptores endocrinos si queréis. Ujú. Pero el agua, lo fundamental para que sea isotónica es el contenido de sales minerales que lleve. Un agua de baja mineralización, tu cuerpo no la va a aceptar correctamente. No es que no la vaya a aceptar, sino que va a provocar edema intracelular. O sea, necesita llevar electrolitos. Y la solución súper fácil es comprarse un agua de la más calidad posible y tú coger y poner sal marina sin refinar. Se puede ser una sal buena, que no es sal refinada, una sal marina, y ponerle un poquito dentro de esa botella de agua, del orden de 6 gramos por litro, más o menos, sería un agua isotónica, y beber ese agua. Lo que estás haciendo es hidratarte de verdad. ¿Por qué? Porque estás metiendo electrolitos en tu organismo. Y esto es si vas al gimnasio, el mejor preentreno que puedes hacer es un vaso de agua con sal. Es curioso, es muy curioso. Y bueno, entiendo también que aparte todo lo que se refiere a las intolerancias comunes por lugares y todo esto tiene que ser, como decías antes, aparte de estos 1000 primeros días, entiendo que también tiene que haber lo que dicen, pues, esta epigenética, por llamarlo de alguna manera, por el hábito constante que pueda desarrollarse por localidades en función de aquello que se tenga más cerca. Podíamos hacer notar, no sé, Xavier, si tú te enteraste de la polémica que hubo hace muy pocos años con esto de Liver King, el hombre este del hígado, no sé si te llegó, que resultó ser una estafa de No. un señor pues que salía bastante en las televisiones norteamericanas viviendo una vida supuestamente cruda, es decir, viviendo en la montaña, un señor pues con una gran barba, Ya sé, ya sé. Sí, 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 sí. comiendo la carne cruda delante de las cámaras, etcétera, y que luego pues parece ser que era bastante mucho montaje delante de la cámara y sin embargo inducía, lo estaba pensando cuando hablabas del tema del crudo, ¿no? Inducía a que las personas pues se comieran la carne cruda y demás y bueno, pues con el riesgo que eso pudiera conllevar Claro. de pues toda esa bacteriología que pudiera haber dentro, porque sí que me gustaría dejar un poco también como concepto. Hoy hablamos de bacterias, hablar de bacterias no significa hablar de enfermedades y me gustaría que fueras tú quien lo explicara un poquito. Sí, mira, de hecho, fíjate que me hace gracia este concepto porque los pacientes se ríen cuando le digo esto. Nosotros, más que humanos, somos bacterias con patas. Tenemos 10 veces más bacterias que células en el cuerpo. O sea que fijaros la magnitud de esto. O sea, todo nuestro cuerpo está regido por bacterias. Cuando digo regido, es que son capaces de informar a nuestro sistema nervioso a través de campos bioeléctricos. O sea, pueden informar. De hecho, las bacterias no solamente cambian polaridades de los tejidos, sino que generan metabolitos, que eso hace que reaccionen otros procesos metabólicos. O sea, las bacterias viven con nosotros, no solamente las bacterias, virus, protozoos, arqueas. O sea, somos un gran ecosistema en eubiosis. Y mientras esté en eubiosis, quiere decir en equilibrio, todo va bien. En el momento que ese equilibrio se pierde,
es cuando empiezan a competir por el espacio. Entonces, en nuestro intestino hay un ecosistema, pero también lo hay en la piel, lo hay en cualquier sitio que haya mucosas, en la piel, en las vías aéreas, en nuestro intestino. Todo eso está cubierto, todos los recovecos que dan al exterior están colonizados con bacterias. Y básicamente hay un equilibrio entre bacterias ácidas, que pueden ser lactobacillus, bifidobacterias y bacteroides, y bacterias más alcalinas, ¿no? Que tienen un pH diferente y viven en un pH diferente, como pueden ser las bacterias proteolíticas. Eso dentro de nuestro intestino. Mientras el pH esté en el rango adecuado, que en el colon debería estar entre el 5,8, 6,2 más o menos, ahí hay un equilibrio estupendo. Las bacterias ácidas, que estos son lactobacillus y bifidobacterias, son bacterias lácteas, que son las que están en los probióticos, los famosos probióticos. Son los que hay una familia que lo que hacen es colonizar todos los huequitos para que cuando llegue un patógeno, porque un patógeno no viene de golpe, viene un patógeno y él por sí solo no nos hará nada. Necesita hacerse grande, tiene que tener un espacio, un terrenito para colonizar y hacerse grande. Bien, si nosotros tenemos nuestro rango de bacterias en su sitio y tengo todos los huequitos, los tengo bien tapados, nuestro sistema inmune neutralizará rápidamente ese patógeno. En cambio, si tenemos un intestino en disbiosis, si comemos mal, si tenemos mucho estrés y eso daña nuestra microbiota y voy dejando como clapas en la hierba, puede venir una mala hierba y hacerse grande. Este es más o menos el concepto. O sea, tenemos que tener una gran población bien equilibrada en nuestro intestino para cuando llegue una que no está invitada, sea neutralizada rápidamente, y esto nuestro sistema inmune se encargará perfectamente de eso. ¿Y esto se puede enlazar con el concepto de la autofagia que tanto se une con el ayuno? ¿Tiene algo que ver? Oh, claro. Mira, es que la autofagia es una solución evolutiva mega fantástica, pero que no la estamos utilizando y esto genera muchísimos problemas gastrointestinales. Básicamente, para que veas, nuestro metabolismo no ha cambiado en 1 millón de años. Somos más paleolíticos que otra cosa. Cuidado, nuestro metabolismo, o sea, en el momento de que entra el alimento en la sangre, se comporta igual que hace 1 millón de años. O sea, no hemos evolucionado. En cambio, nuestra microbiota sí, que es como desmonta el macronutriente. Entonces, fíjate, tenemos un estómago relativamente pequeñito, es poco más grande que un puño. Estamos diseñados para comer alimentos nutritivos. ¿Qué son? Grasas y proteínas, porque eso son no solamente es energía, sino que son piecitas para montar nuestros tejidos. Aminoácidos, o sea, en las proteínas vienen los aminoácidos y en las grasas vienen los triglicéridos para montar más tejidos. Todas las coberturas celulares son de triglicéridos. Fíjate, nosotros tenemos un diseño para aguantar 3 días llenando el estómago de grasas y proteínas. Por eso tenemos un estómago chiquitito. Bien. ¿Qué hace en ese tiempo? Pues en ese tiempo hemos diseñado, porque nunca en la evolución hemos comido tanto y tantas veces. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo en ese diseño evolutivo? Utiliza células senescentes, células que están en apoptosis, que cuando se cambian se renuevan y se utilizan esas piezas de esas células para construir nuevas células. El intestino, por ejemplo, hace una acción cuando tú estás más de 4 horas sin comer de colocar bacterias que se han translocado, o sea, bacterias que se han ido de sitio, que este es el origen de un SIBO. Un SIBO es una translocación de bacterias. Y eso es porque comemos, entre otras cosas, no quiero decir es eso, pero no ayuda el comer tantas veces, porque tú no activas esa acción de tu intestino de repararse y de colocarse en su sitio. Por lo tanto, la autofagia es una manera de regenerar y de alimentarse de restos de células senescentes y demás proteínas sueltas que hay para poder continuar el proceso metabólico. ¿Ahora qué hacemos? Pues hemos pasado de comer de vez en cuando a comer, pues yo cuando consulto a los pacientes ahí, bueno, es el café con leche por la mañana, después me almuerzo, después como, después hago un poquito de merienda, después ceno y hago un resopo antes de ir a dormir. Y comen 6 o 7 veces. Es terrible. Vienen con una gran disbiosis porque su cuerpo no puede, ni mucho menos, hacerse cargo de tantos procesos digestivos
comiendo tantas veces al día. O sea que es muy bueno hacer una autofagia, pero tiene que estar dirigida por un profesional. Primero tienes que ver que no tengas ningún problema de carencias graves antes de hacer algo así. Sí, bueno, que esto está bien hacerlo notar porque muchas veces en cuanto se oyen campanas sonar, Sí, muchas sí, personas... Es curioso porque hay veces que arrancarse a hacer algo muchas veces cuesta, ¿no? Y se piensa mucho y se le dan muchas vueltas, pero luego también hay otras veces que a las primeras de cambio, ¿verdad? A la piscina y de cabeza, sí, habiendo oído 4 frases sueltas y merece la pena escuchar un poquito más y enterarse un poquito más. sí, sí, También sí. tenía otra curiosidad Ujú. que preguntarte Sí. y es, pues igual, mira, en este caso he oído campanas, ¿no? Ujú. Y me gustaría saber si tiene algo de fidelidad. El asunto de cuando se está, por ejemplo, a la orilla del mar, Sí. el hecho de que el aire esté cargado de un cierto tipo de iones provenientes precisamente de ese oleaje, ¿es cierto que fisiológicamente afecta, entiendo que a todo? No, que es bueno, sí. Yo diré que parte buena es estar en la playa. Ahí ahora daré un dato que se tiene que saber, porque además no lo dije yo, el doctor Nicolás Olea, que es un gran investigador sobre contaminación de nuestro organismo con disruptores endocrinos. Um, el, el- los iones, o sea, la ionización que tú puedas tener delante del agua del mar, así como que tu cuerpo reaccione de una manera muy clara, no está bien demostrado. Lo que sí que está claro es que si tú caminas descalzo en la playa, eso sí que equilibra y se puede ver inmediatamente en una analítica de sangre. Se puede ver, si tú miras con un microscopio, tus glóbulos rojos, cómo se mueven antes o unos minutos después de estar caminando por la arena de la playa, cogen una velocidad tremenda y los puedes comparar. Yo tengo un microscopio electrónico en la consulta y se puede ver. O sea, simplemente con caminar descalzo en la playa, tu circulación es más rápida, se activan porque hay un intercambio iónico. Eso es, equilibra los iones si tú te conectas al suelo. Ah, el bañarse en la playa es muy bueno porque haces una dermodiálisis. Tú fíjate, te metes dentro de un fluido hipertónico. Por lo tanto, tu cuerpo tiene tendencia a sacar toxinas hacia donde está el sodio, que ese es el intercambio iónico que hay en una membrana de las células. Fíjate, tú te metes en el agua, es muy bueno, caminas, es muy bueno. La ionización del aire ya no es tan clara, pero hay un factor que voy a meter aquí al lado. Es donde más disruptores endocrinos podemos llegar a captar, en una playa de una principal ciudad. Es algo que la verdad es que cuando el doctor lo explicó y lo pude investigar, me preocupó. Se tiene que saber. De hecho, la nebulización del agua del mar de una gran ciudad, como puede ser Barcelona, es el lugar donde más microplásticos hay en el ambiente de la nebulización del agua cuando rompe las olas. O sea, es terriblemente trágico el que nos estemos contaminando en una playa como puede ser la playa de Barcelona. Bueno, de hecho, a lo largo a largo y ancho del mundo hay, bueno, cuando se piensa en el mar, ¿no? Pues siempre hay que entender ese agua como un lugar que es suficientemente seguro cuando está suficientemente disuelto todo aquello que acaba allí, ¿no? Porque Claro. a ver, por pura lógica, cualquier población que esté a la orilla del mar, pues eso influye sobre la contaminación que tenga el agua allí y luego, pues Correcto. evidentemente, toda la circulación que puede haber también por el mar también influye y bueno, pues en eso evidentemente es algo que ahí existe y que bueno, pues que Hay que tener efectivamente en cuenta eso se porque debe ese tener. estudio que hizo el doctor, la verdad es que hay que tenerlo en cuenta. O sea, es la nebulización de la ola cuando rompe, esa lleva nanopartículas de microplásticos que tú los respiras, entran por vías aéreas y los podemos encontrar en la orina de la gente. Ese estudio se ha hecho hace mucho tiempo y se publicó y lo tengo que poner aquí porque se tiene que saber. Si tengo que bañarme, o sea, no quiere decir no vayamos a la playa, no, bueno, pero intentaré buscar una playa
bajo el punto de vista de salud, pues que esté más alejada de los lugares donde haya un colector, por ejemplo, de salida de una gran ciudad. Pues me iré más hacia arriba, más hacia abajo. Es decir, usar el sentido común, estás Claro, haciendo, claro, claro. básicamente. O sea, es algo tan fácil, pues yo qué sé, como cuando hay una playa en un puerto, pues es bastante evidente que Claro, bañarse en la claro. playa que está en el puerto, pues es bastante más arriesgado que bañarse en una playa que no Correcto, esté en un puerto. correcto. Es decir, Sí, 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 sí. no suena tan extraño, ¿no? Lo que No, estás no, pues no. diciendo. Sí, 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 sí. Y también te quería preguntar por otro factor que creo que merece la pena comprender, que es la altitud. Igual que estamos hablando de estar a cota cero, Ujú. también un poquito saber cómo nos influye cuando viajamos a algún lugar, pues que estemos ya, sea o montaña pura y dura o sea una ciudad, una planicie, pero que esté a una cierta altitud. ¿Esto en qué nos afecta a nosotros, sobre todo cuando hay una variación? Es decir, la gente que no vive a esa altitud y viaja a otro lugar donde sí va a estar a esa altitud. ¿También es algo inmediato o se puede acostumbrar a ello o se puede hacer algo para que sea más liviano? No, bueno, de hecho, nuestro organismo tiene tal capacidad de adaptabilidad que es espectacular. O sea, se adaptará a todo, a que comas, a que no comas, a que te vayas arriba, a que te vas abajo. Lo que sí que necesita un tiempo de adaptabilidad. O sea, si tú vives como yo, delante del mar, a una cota de 10 Tres. metros al nivel del mar, y me voy al Machu Picchu, mi metabolismo no va a saber qué le pasa, porque la presión afecta sobre todo a la absorción del oxígeno, a la dosis de oxígeno intracelular. Fíjate, nosotros tenemos, por ejemplo, en Regenerar Clinic tenemos una cámara hiperbárica, que es para poder tratar patologías energizando las células, sometiendo al paciente a más presión y más oxígeno, para que entre más dentro de la célula y con unos resultados tremendos. Pero ¿qué significa? Que si yo aumento presión, puedo hacer que esa molécula de oxígeno sea más pequeña y pueda entrar más dosis. Si yo me voy a más altura y menos presión, la dosis de oxígeno va a caer. Por lo tanto, mi energía va a caer. ¿De energía de qué? De todas mis células. Por lo tanto, mi intestino va a funcionar de una manera diferente, mi digestión y todo va a funcionar de una manera diferente porque hemos bajado la dosis ligeramente de oxígeno. Entonces, lo que necesitamos es adaptabilidad. Tenemos que estar un tiempo, sobre todo dormir. Mientras duermes, tu cuerpo se adapta mucho mejor a la altura y eso cualquier deportista lo sabe. O sea, si tiene que entrenar y ganar capacidad oxigenativa, pues sube a mucha altura, donde hay menos oxígeno, hay menos presión y necesita estar unos días y entrenar y hacer ejercicio que le cuesta un montón a esa altura hasta su cuerpo se adapta y tu nivel de oxigenación, el VO, aumenta. Pero hay que adaptarse, necesitamos unos días para adaptarnos a eso. Sería justo el caso contrario, por ejemplo, de cuando se realiza alguna actividad tipo buceo que es todo menos adaptable, ¿no? Es un movimiento muy drástico y unos cambios de presión muy drásticos que implican que se tengan que hacer en un cierto ritmo. Los buceadores cuando van a una profundidad importante pues tienen que ir haciendo paradas cuando van subiendo hacia la superficie. Y esas paradas que se van haciendo, que tiene que ver precisamente con la sangre, ¿puedes explicar un poquito a las personas que nos escuchan qué fundamento tienen? Bueno, básicamente lo que está pasando es que cuando tú te sometes a una presión, tú fíjate que por cada 10 metros aproximadamente sube una atmósfera de presión. ¿Qué es lo que pasa? Que el aire que tú estás respirando en la bombona tiene la presión de fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas bajando y conforme va bajando la presión, esas moléculas de aire y de dióxido de carbono se hacen mucho más pequeñitas y penetran en los tejidos porque la presión hace que sean más pequeñas. Tú vas respirando estupendamente bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú sales de una presión alta, a 20 metros de profundidad o mucho más, y subes rápido, va a haber una expansión de esas moléculas y eso es donde está el problema. Cuando se expanden demasiado rápido, no hay una progresión en ese cambio de presión, de ese gas que tienes tú en tu sangre, es cuando puede tener, pero gravísimos problemas de salud. Puedes tener
problemas terribles, terribles. Sí, sí. Eso te lo diría mejor un buceador, pero básicamente es física de tamaño de la molécula que estás respirando. A más presión, más pequeñito, a menos presión, más grande. Por eso un buceador, por ejemplo, que haya hecho una inmersión, haya hecho sus escalas en la salida del agua correctamente, no se puede subir a un avión inmediatamente. Por lo mismo, porque tú has igualado una presión a 20 metros o a 40 metros una atmósfera que tenemos a ras de mar. Si tú te subes a un avión y te subes más arriba y menos presión, estás haciendo lo mismo. Es como si estuvieras subiendo más arriba, como si el agua estuviera más arriba. La superficie no está en la superficie del nivel del mar, sino que está a 5.000 metros en un avión. Entonces hay que tener en cuenta, por eso hay los monitores de buceo de los buceadores, ya te avisan si has hecho varias inmersiones, ya te dicen que no puedes coger un avión en 48 horas. Y de hecho has mencionado algo que también me gustaría tocar. De la misma manera que comentabas antes que el agua que tú bebes no es H2O estrictamente, ¿no? Que sería un poco el agua destilada, ¿no? El H2O Correcto. sería sin nada alrededor. Lo que hay en una bombona que lleva un buceador no es oxígeno, es aire. Y me gustaría un poco que nos comentaras precisamente en esta calidad de aire qué se puede entender como realmente como calidad de aire, porque yo creo que a día de hoy todavía puede resultar sorprendente para las personas que, por ejemplo, el aire contenga CO2 o que lo que más contenga no sea oxígeno. Me gustaría un poquito que orientaras acerca de este concepto a las personas que nos escuchan. Pues mira, lo que tú respiras, básicamente la concentración de oxígeno es de un 20%, 21%. O sea, realmente lo que respiramos en el aire, simplemente hay un 21%, hay muchas más otras partículas en suspensión y más gases, ¿no? Pero el 21% es el que lo mantiene vivo. Una concentración de 100% de oxígeno pues imagínate, es altamente inflamable. O sea, tendríamos un problema de inflamabilidad. Pero se respira aire con unas concentraciones de oxígeno adecuadas. El problema está en que cuando tú buceas, esas concentraciones, esas moléculas se hacen pequeñitas y bueno, tú respiras igual, pero claro, se están diluyendo por todos sitios, pero que crecerán. En el momento que tú le quites la presión, crecen. Y lo que tú respiras en la atmósfera nos da la sensación de que todo lo que respiramos es oxígeno, pero no, es el 21% exactamente. Por ejemplo, cuando entramos a alguna persona para hacer un tratamiento de la hiperbárica, el oxígeno que respiran es al 65%. O sea, intentamos que respiren a través de una mascarilla un oxígeno más concentrado para tener mucho más poder de hiperoxigenar las células. Más presión, más oxígeno, pero claro, dentro de una cámara controlada con un especialista de medicina hiperbárica, etcétera, etcétera. O sea, el oxígeno es el 21% en todos los sitios. Contra más arriba, menos concentración. Esos 21% es a nivel del mar o una atmósfera. Y de hecho, bueno, me parece que también hay que destacar esto último que has dicho porque también, por poner un ejemplo, oxígeno también es el ozono y no es lo mismo el O2 que el O3, por ejemplo, ¿no? No, un poco nada. Por quitar un poco esta idea. Te lo comento todo esto porque muchas veces parece que solamente el oxígeno, y siempre se habla de oxígeno y oxígeno, ¿no? Y parece que el oxígeno sea siempre lo mismo. Y, por ejemplo, pues si el oxígeno que normalmente está en el aire, pues, ¿cómo se llama? Deuterio, puede ser, ¿no? Y claro, pasarlo al O3, o sea, que sea un ozono, pues hace que sea ya algo corrosivo, ¿no? Entonces, porque la gente no se ponga a ello así, digamos, ¿cómo voy a decir? De manera casera, que esto no funciona así, ¿no? No, el ozono es que el oxígeno es altamente oxidativo, pero un ozono, que son más moléculas de oxígeno, es muy, muy oxidativo. Se utilizan para limpiar espacios, para básicamente esterilizar. Nada soporta, no hay ninguna bacteria que soporte el contacto con el ozono. O sea, es un gran bactericida. Es muy, muy oxidativo. Destroza las membranas celulares de cualquier patógeno. Pero no cualquier patógeno, cualquier célula. O sea que, de hecho, nosotros en la clínica tenemos
donde limpiamos el material quirúrgico, hay un agua donde pasa por una electrólisis y le colocamos más oxígeno. Es agua con ozono, es un H2O3. Y simplemente con que toque ese agua el material quirúrgico, lo esteriliza inmediatamente. Después lo metemos en un autoclave. Pero ese O3 es altamente oxidativo, pero que no se puede beber ese agua, porque te va a hacer un peeling intestinal muy interesante. Sí. Por eso que siempre, te voy a decir, siempre me da miedo hablar de estas cosas si no voy repitiendo constantemente, como aquellos programas de televisión que decían no lo intentéis en casa, ¿no? Esto no lo intentéis en casa, ¿no? Y te van cortando cada 10 minutos diciendo esto no lo intentéis en casa. Pues creo que merece la pena irlo repitiendo porque bueno, puede sonar mucho más sencillo de lo que es. Bueno, mismamente el tema de que las calorías no existen, Sí. pues es algo que se puede simplificar o complejizar todo lo posible y hasta donde se quiera. Y yo creo que, bueno, pues quien nos haya escuchado, pues tiene un poquito más de... Has dado unos cuantos tips, dentro de que los tips son siempre generalizaciones. Claro. Y que, bueno, sobre todo lo que me parece interesante son los puntos de atención, ¿no? Más allá de que la solución particular para cada cual sea la que tenga que ser, pues tener un poquito de esos conocimientos generales acerca, pues lo que has dicho de la luz y todo este tipo de cosas, el agua, etcétera. Simplemente antes de terminar el episodio, porque al final siempre me pasa lo mismo, hay que poner un punto y seguido en alguna parte y nunca el momento es bueno. De hecho, repetimos lo que decimos siempre, damos la bienvenida a Xavier por primera vez al podcast, le volveremos a invitar y desde luego si le cuadra el horario, el calendario y le apetece volver a estar con nosotros, será un placer volver a recibirlo en temporada siguiente. Antes de finalizarlo, me gustaría, has mencionado antes el tema de los fotones, me gustaría terminar el episodio pues precisamente hablando de esa influencia de la luz solar en cuanto a lo que es el comportamiento de nuestro, no ya sé si decir ánimo o si en nuestro comportamiento químico. ¿Qué podríamos un poquito explicar acerca de esto? Pues mira, somos, parece muy esotérico, pero somos seres de luz. Cuando digo seres de luz, es fisiológicamente, o sea, físicamente, respondemos a la acción de los fotones. Todo nuestro organismo reacciona en función de el fotón, con qué longitud de onda toca nuestras células, y eso hace que reaccionen de una manera determinada. Y cuando digo que somos seres de luz, tan sencillo como que tú cojas una cámara térmica y te enfoques y te hagas una foto. No, es que detecta calor, pero ¿el calor qué es? Un fotón de una longitud de onda determinada. Por lo tanto, emitimos luz. Nosotros emitimos luz y recibimos luz, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo deberíamos nosotros actuar versus a la luz del sol? Porque es el sol el que nos da la energía a nosotros, a nuestras células. Fijaros, el espectro de longitudes de onda que da el sol es total, todos los espectros, desde la infrarroja cercana hasta la ultravioleta más lejana. El sol emite todas las longitudes de onda a la vez, pero hay un factor que hace que nuestro cuerpo vaya recogiendo unas u otras, es la atmósfera. O sea, en función de cómo atraviesa ese fotón o esas longitudes de onda en la atmósfera, filtra unas o filtra otras. Entonces, fijaros qué inteligente es nuestro organismo. Cuando digo inteligente es porque la evolución nos ha traído hasta aquí. La primera luz del día es la infrarroja cercana, que está en unos 580 nanómetros a 600 y algo. Esta es la que va a activar nuestra melatonina intracelular. Es el antioxidante más potente que hay. Tú te coges los primeros minutos del sol del día, esta te atraviesa hasta 8 centímetros, estos fotones. Hasta 8 centímetros en tu organismo atraviesan. Y esto es una de las cosas que activan esa melatonina intracelular. Y tú dirás, hostia, ¿para qué yo necesito esa melatonina intracelular? Muy sencillo, porque conforme se va levantando el día, esos fotones van penetrando menos, me van activando otras hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, hay un pico sobre las 9 de la mañana, el cortisol es que te despierta, o sea que se van levantando las hormonas en función de esa cantidad de información que llega,
Pero cuando llega la ultravioleta, que es cuando las zonas centrales, que es la que es más dañina, la ultravioleta, esta penetra muy poquito, pero es necesaria, porque si no, no voy a generar vitamina D. La ultravioleta es la que se va a activar con nuestro cortisol, nuestro colesterol más superficial, va a crear la hormona de la vitamina D. Pero fíjate qué bien diseñados estamos. Si nosotros cogemos la primera hora del día y empezamos a generar antioxidantes como es la melatonina intracelular, ¿para qué pasa eso? Para cuando llegue la luz del mediodía que me puede dañar, mi cuerpo esté preparado para que me dañe menos. Fíjate, me dañará menos la ultravioleta si he cogido la primera del día. Y después cuando el sol marcha y empieza a caer la longitud de onda de la ultravioleta, empieza a caer la infrarroja cercana del atardecer, esta va a llegar a la pineal y va a activar la melatonina pineal, precisamente, la que va a empezar a ayudarme a conciliar el sueño y poder tener un sueño reparador. Fíjate qué curioso es la luz, ¿eh? De hecho, esto sí que puede ser no ya un episodio, hay, Sí, yo sí. diría que congresos enteros, ¿no? Sí, Acerca sí. de todo esto de la relación con la luz y que efectivamente este tipo de expresiones de lo que has dicho de seres de luz y estas cosas, o de que todo es energía, que suena como muy a titular, ¿no? Y Sí, que muchas veces se emplea como el clickbait, ¿no? Para ajá. que las personas pinchen y hagan clic en ese título y todo esto, tiene una base. La base Se científica, claro. exagera, pero tiene una base y esa base no es algo tan alejado de lo tangible, ¿no? Correcto. Y sin llegar a poder desarrollarlo de una manera clara en este tipo de episodios, pues hombre, solamente con mencionarlo creo que tiene un gran interés y espero que aquellos que hayáis escuchado el episodio entero pues oye, os haya servido. Dedicamos algún episodio más a hablar de estas cuestiones desde un punto de vista no sé si decir, bueno, iba a decir médico, tal vez clínico sería una manera más acertada de decirlo. Y bueno, espero que os sean realmente útiles y que os sirvan por lo menos para picaros esa curiosidad y que podáis desarrollarlo un poquito más. Dejaremos evidentemente el enlace al lugar donde está Xavier desarrollando su actividad actualmente en las notas del programa para que podáis hacer un clic ahí y cotillear todo lo que sea necesario y contactarle siempre que lo deseéis. Y a Xavier, pues oye, esperar que te haya resultado un rato tan agradable como me ha resultado a mí y que te queden esas ganas de volver. Sí, sí, me encanta. Yo podría estar horas hablando porque es una de las cosas que me apasiona y no te preocupes que me puedes invitar todas las veces que tú quieras y podemos tener argumento para estar días hablando. Pues muchas gracias por venir y a todos los que nos habéis escuchado, como digo siempre, a pasarlo bien.